Damos paso a Caja de Relatos, análisis y entrevistas con los más destacados autores del momento. Caja de Relatos, novelas, libros, cuentos y los mejores relatos en Cadena Universal Radio. Pequeños detalles que con toda seguridad te harán comprender la mejor literatura. Caja de Relatos, dirección y producción de Marcial González. Señoras y señores, bienvenidos a Caja de Relatos, un espacio cultural dentro del Cowboy de Medianoche, donde los relatos, ya sean en forma de novela, libro, cuento o con otra forma de expresión, contarán con un tiempo en este espacio radiofónico. Hoy, de nuestra Caja de Relatos, vamos a extraer la novela histórica El ocaso de Roma, del escritor Carlos de Miguel. Carlos de Miguel nació en Valladolid en el año 1974. Es licenciado en Historia por la Universidad de Valladolid. Carlos de Miguel es un apasionado del mundo antiguo y el medieval. Dedica su vida a la enseñanza y a la divulgación histórica. Actualmente ejerce como profesor de Geografía e Historia. También se le reconoce por su podcast llamado El ocaso de Roma, un podcast que dedica al estudio y análisis del Bajo Imperio Romano. Y además es el título de su primera novela, El ocaso de Roma. Hoy, en Caja de Relatos, Carlos de Miguel nos hablará de esta novela, El ocaso de Roma. En ella, el autor elige los convulsos años del declive de Roma, con una mezcla perfecta de intrigas por el poder, la vida cotidiana y cuestiones militares en una de las épocas más apasionantes de la historia de Europa. Así, el propio autor, Carlos de Miguel, a través de su podcast, nos adentra en su novela. Saludos amigos, espero que estéis todos muy bien. Hago aquí un pequeño paréntesis, un alto en este camino nuestro por la historia del Bajo Imperio, que es nuestro podcast, para hablaros de la novela que tengo entre manos, y digo entre manos porque la tengo aquí, delante mío, ahora mismo, bien editada y mejor encuadernada. Quiero hablaros, sin aburriros mucho, de esta novela que he ido confeccionando durante los 2 últimos años. La novela, como sabéis, se llama El ocaso de Roma, como el podcast, y está ambientada en las últimas décadas del siglo III de nuestra era, es decir, en la recta final de este periodo convulso que fue la tercera centuria en el Imperio Romano, y gira en torno a la figura de Constancio, llamado Constancio Cloro, Helena y el hijo de ambos, Constantino. Del primero y el último sabemos algunas cosas, bastantes, por las fuentes, y respecto a Helena no sabemos casi nada, y menos de la vida que llevaba o pudo llevar en su juventud cuando su hijo Constantino era un niño todavía. De eso trata precisamente la novela, de la vida de estos 3 personajes, Constancio, Helena y el joven Constantino. Estos son los principales personajes, aunque hay otros secundarios, algunos más importantes que otros, formando un elenco que en total hacen unos 40. Algo más, 40 personajes en cualquier caso. Es una novela, por tanto, con muchos tipos sociales que van desde las damas de alcurnia, gentes principales, hasta llegar a los esclavos, a los soldados de fortuna, a los obispos inquietos, a los comerciantes descarriados, a las curanderas, a las prostitutas, gramáticos y retóricos, los niños, los bárbaros. Todos estos personajes de esta manera forman una serie de tramas y de subtramas, y sus vidas siempre dependen de los acontecimientos políticos y cambios sociales que suceden en el imperio en estas décadas finiseculares, en este fin de siglo, y que afectarán a su pequeño universo. Unos acontecimientos de los que se enterarán muchas veces a través de cartas, de rumores, de mensajes, ya que muchos de ellos no viajan y tampoco son testigos directos de las grandes batallas y de las grandes decisiones que se están tomando a lo mejor en Sirmium, en Treveris o en Mediolanum o en la misma Roma.
es la gran historia, la que viene en las fuentes y que manejan los historiadores, que sirve aquí como telón de fondo del mundo cotidiano de los personajes que irán desfilando por esta novela. Una novela en donde, a través de la vida diaria de las gentes que aparecen en ella, pues yo me permito reflexionar sobre la expansión del cristianismo y, por lo tanto, sobre la irrupción de nuevas verdades que, de alguna manera, comienzan a poner en entredicho a las viejas verdades, a las viejas certezas. Todo aquello en lo que el mundo clásico, Grecia y Roma, se había sustentado durante siglos, ahora se veía amenazado ante nuevas creencias, ante nuevas convicciones. Retrato así, ya digo, siempre a través de los personajes, puesto que esto no es ensayo, esto es novela, retrato un mundo cambiante en donde los viejos asideros morales eran cada vez menos firmes. Por eso yo pienso que las personas, los habitantes de finales del siglo III y luego de principios del siglo IV, son gentes confundidas, desubicadas muchas veces, que ven cómo los cambios en las sociedades en que viven son demasiado rápidos para ser asimilados y ven que el viejo mundo se está muriendo y el nuevo, de alguna manera, no acaba de llegar del todo. Esta situación que vivían las gentes que estaban a caballo entre el mundo clásico y el futuro mundo cristiano, teocrático, que desembocará ya en el mundo medieval, me da pie también a mí para analizar desde esta perspectiva las luchas por el poder entre las diferentes familias, ya en el antiguo imperio galo, o en el Rin, o en Treveris, o en la propia Roma, las guerras civiles, el comercio y la inflación, las diferencias entre el modo de vida urbano y rural, y la cada vez mayor importancia de este segundo mundo, el mundo rural, la decadencia de la propia Roma como capital y corazón del imperio, las pestes y las pandemias, el universo femenino, las mujeres y, por supuesto, la familia, el matrimonio como institución y, por supuesto, los hijos, o lo que es lo mismo, la infancia, esta infancia que desgraciadamente es una de las grandes olvidadas, pienso yo, de la novela histórica. Respecto a los escenarios, la novela transcurre fundamentalmente en este pequeño arco geográfico que va de Naissus a Salona, es decir, en el corazón del mundo ilirio-balcánico, y también transcurre en la zona noroccidental del imperio, fundamentalmente en la Galia, desde la Narbonense al sur hasta el Limes del Rin, siendo Treveris uno de los lugares más destacados de esta novela. Hay 3 mapas en el libro, muy bonitos, pienso yo, y aparecen aquí estos escenarios geográficos para que no os perdáis a lo largo de la lectura. Asimismo, también hay un índice de personajes, algo más de 40, ya digo. Hay un glosario de términos, unos 85 términos, latinos en su gran mayoría. Un índice que divide la novela en 5 partes y 47 episodios, más un epílogo. Y asimismo hay una serie de notas históricas que hablan sobre la situación del Imperio Romano a lo largo del siglo III, sobre el mundo de los cristianos también, sobre las pestes y las pandemias en el Imperio Romano y, por último, sobre la ciudad de Salona. Estas notas no las encontraréis escritas en el libro, sino narradas por mí, es decir, que será mi voz, esta voz que ahora estáis escuchando, la que encontraréis aquí y podréis acceder a estos audios explicativos a través de unos modernos códigos QR, o como quiera Dios que se llamen, que os servirán o que os llevarán a estos archivos de audio que, aunque estén en mi canal de El Ocaso de Roma, están ocultos y solo se desbloquean, solo se accede a ellos a través de estos intrincados códigos. Os mando un fuerte abrazo y hasta pronto. Pero para conocer más datos de esta novela y algunos detalles reveladores, nuestro compañero, Alberto López, desde su estudio móvil, mantuvo una entrevista telefónica con Carlos de Miguel en torno a su novela El Ocaso de Roma. Así fue la entrevista. Caja de relatos, la mejor literatura. Carlos de Miguel, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Bueno, vamos a hablar de tu primera novela, El Ocaso de Roma, que lógicamente bebe en las fuentes de lo que es el podcast del mismo nombre, que está siendo todo un éxito en las redes sociales donde está colgado, ¿no es así? Sí, bueno, es un éxito que yo estoy contento, claro. Hay muchos más podcasts, por supuesto, pero bueno, digamos que mi podcast se inscribe un poco dentro de ese mundo
de la radio a la carta, que está tan de moda ahora en los últimos años. Y bueno, pues yo he tenido la suerte de beneficiarme de esta pequeña moda y bueno, pues yo sigo adelante con mi divulgación histórica. Situémonos en esta línea argumental y en este plano temporal en el que sitúas la novela, siglo III después de Cristo. ¿Por qué este periodo para iniciar tu primera novela? Pues porque es un periodo que ha sido muy poco tratado todo por la historiografía y también por todos los medios en general, es decir, el cine, la novela, la televisión, etcétera, tratan muy poco este periodo de la historia de Roma. Digamos que estamos más acostumbrados a ver esa Roma gloriosa, esa Roma esplendorosa que vemos de esa ciudad de mármol, con las luchas en el Coliseo, la época de Nerón, la época de Augusto, de Julio César. Pero claro, nadie trata este periodo un poco crepuscular ya de la historia de Roma, este momento tardío, cuando ya inicia su decadencia. Pues bueno, yo con mi podcast y ahora con la novela, que es ficción histórica, pues he intentado de alguna forma reivindicar este periodo de la historia tan poco tratado y que yo creo que es tremendamente interesante. Y en esa reivindicación cobra especial protagonismo el emperador. Hablamos de Constantino I, del que describe su nacimiento, tu infancia y sus primeros años de mandato y cómo es su vida a lo largo de cuando asume el mando del imperio. ¿Supone una cierta admiración por tu parte hacia este emperador en concreto? Bueno, yo digamos que me pareció un personaje muy relevante a nivel histórico, una de las personas más trascendentales de la historia de la humanidad y de todos los tiempos, puesto que con él Roma cambia radicalmente, digamos, y bueno, inicia una andadura distinta, que es pues la Roma cristiana, esa Roma que quizá conocemos un poco menos, pero que es la que hemos heredado nosotros, que es la Roma con los valores propios del cristianismo y demás. Entonces sí, yo creo que es una persona relevante. Que yo le admire, bueno, digamos que yo me intereso por su figura, pero bueno, admirarle tampoco porque Constantino fue una persona muy cruel también y era, bueno, en cierto modo tuvo sus luces, pero también sus sombras. Entonces yo, digamos que intento mantener una equidistancia hacia él, pero sí, desde luego es una persona que hay que reivindicar, claro. Paralelamente a la vida de Constantino, los otros protagonistas son sus propios padres. Hablamos de Helena y Flavio Constancio, que además tienen una vida completamente separada y completamente opuesta. ¿Estas circunstancias son ficción o son realidad? Bueno, digamos que como se sabe muy poquito de la vida anterior de Constancio y Helena, porque Constancio luego llegó a ser emperador de Occidente, entonces hasta que no empezó a tener cierta importancia en el imperio no se sabe nada de él. Es decir, las fuentes no reflejan cómo pudo ser la juventud de este padre de Constantino, tampoco hablan nada de la infancia de Constantino. Digamos que de estos personajes empezamos a tener constancia en las fuentes y en la historiografía a partir de, bueno, en cierto momento, ya cuando empiezan a descollar, digamos, dentro del imperio. Pero la vida anterior casi no se conoce, no hay fuentes sobre ella. Entonces, digamos que lo que yo hago aquí es introducir un elemento de ficción. Yo, digamos, lo que estoy haciendo es inventar un poco, entre comillas, lo que pudo ser la vida de estos personajes cuando todavía no eran conocidos, con lo cual es pura ficción. Y sobre esta trama en la que se desenvuelven estos personajes, quieres resaltar también el tema de la lucha de poder. Una lucha de poder que también se dio en otras épocas del Imperio Romano y que, sin embargo, en esta época concreta donde se desarrolla la novela, hace declinar el imperio y hace el inicio de la crisis que acabará con el mismo. Digamos que nos gustaría que nos comentaras en qué se concretan esas luchas de poder con respecto a otras épocas. Bueno, estas luchas de poder son casi continuas. Digamos que las guerras civiles en Roma siempre han existido, las luchas entre diferentes emperadores para obtener la púrpura, ¿no? Para obtener el mandato, el gobierno del imperio. Lo que pasa es que, bueno, ya digo, eran menos duraderas tiempo. Sin embargo, en este periodo del siglo III nos acercamos a una época en la cual las guerras civiles eran casi constantes durante 50 años. Y no solo eso, sino que al haber guerras civiles, claro, pues la tierra se empobrece, con lo cual hay malas cosechas, hay inflación, es decir, una subida continuada de los precios, lo cual afecta a las clases populares, que se ven privados también de poder alimentarse en condiciones, hay malas cosechas, hay, por supuesto, aprovechando toda esta crisis, hay invasiones y penetraciones de pueblos bárbaros en el imperio, digamos, y bueno, y todo esto lleva ya al colofón final, que son una serie de pandemias que afectan a Roma en el siglo III. Entonces, entre la peste, las invasiones, la guerra y el hambre y demás, pues es un periodo especialmente convulso. No solo es convulso políticamente, sino en todos los ámbitos. Y entonces esto afecta, ya digo, es una especie de tormenta perfecta. El imperio está, pues eso, un momento muy duro y al final sí que saldrá de esta. Realmente saldrá el imperio de esta situación
Lo que pasa es que será un imperio ya distinto, será una Roma diferente, será una Roma cristiana con unos valores totalmente distintos y con una dinastía nueva, que es la dinastía de Constantino, que será de alguna forma, bueno, una nueva manera de gobernar. Es una autocracia, es una monarquía absoluta, por así decirlo, apoyado siempre por la Iglesia. Y en la Iglesia vamos a parar porque esta es la época de la expansión del cristianismo. ¿Por qué en esta época y no en otras se expande el cristianismo en detracción o en detrimento, de otras religiones u otras creencias que pudiera haber, como el paganismo u otras muchas que se daban en la época? Bueno, digamos que la religión cívica, la religión oficial del Imperio Romano de toda la vida, el culto al emperador, pues bueno, funcionó mientras Roma funcionaba, ¿no? Existía esto que conocemos como Pax Romana, ¿no? La paz romana que dura los 2 primeros siglos del Imperio, ¿no? Entonces la cosa marchaba. Pues bueno, esa era suficiente, pero en el momento que estalla la crisis, pues el ser humano necesita una religiosidad más íntima, una espiritualidad más profunda, y ya no le servía con esos viejos dioses de mármol del Imperio. Entonces buscaba nuevas religiones, nuevas sensibilidades, digamos, religiosas, teológicas, espirituales. Y entonces ahí estaba el cristianismo. El cristianismo es una religión que apela al individuo, no apela al colectivo, no apela a la patria, a Roma, sino que apela a las personas. Y es una religión además que ofrece salvación. Y no solo salvación, sino que ofrece soluciones. Soluciones en un mundo en donde todo era destrucción, todo era, bueno, no sé si destrucción, pero desde luego un mundo muy convulso donde había crisis. Entonces el cristianismo, digamos que encontró campo abonado en esta crisis para ir expandiendo. Ya solo le faltaba que alguno de los emperadores de la época apostara por esta religión. En este caso fue Constantino, y entonces ya todo se consumó. Es decir, un emperador único y un solo Dios, que es el Dios cristiano. Y sobre esta trama también nos llama mucho la atención las relaciones que tienen los personajes entre ellos y lo que es la vida en el día a día. Y en esto describes con además minuciosidad detalles de la vida incluso íntima de tanto de Constancio como de Helena, que además, como decíamos antes, era muy opuesta. Este día a día de estas habitantes de Roma, que en este caso eran pues de las denominadas clases altas, claro, con matices, digamos que se podía poner en contraprestación al que era al día a día mucho más duro de las clases bajas, de los llamados plebeyos. Sí, sin duda. Ten en cuenta que todo el mundo antiguo, no solo en Roma, hablo de cualquiera de las sociedades antiguas, en Grecia, en Roma, en Mesopotamia, en el mundo egipcio, las diferencias entre ricos y pobres eran abismales, no como ahora, que ahora tenemos eso que se conoce como clase media, aunque es un ente cada vez menos definido, pero existe eso. En esta época no existía nada llamado así, clase media. Los ricos eran muy escasos y eran tremendamente opulentos, mientras que las clases populares conformaban la mayoría de la población y tenían condiciones muy difíciles de mera supervivencia. Cuando llega la crisis del siglo III y luego empieza eso que conocemos como Bajo Imperio, las diferencias entre los de arriba y los de abajo todavía se agrandan más. Los ricos serán ya no ricos, sino serán absolutamente opulentos, ¿no? Mientras que los pobres cada vez serán más pobres y tendrán condiciones muy difíciles. Es cierto que por eso el cristianismo, pues de alguna forma, puede expandirse a costa de esta desigualdad social tan acuciante que hay y demás. Entonces en la novela sí aparecen las clases altas, digamos, pues la familia imperial, el propio Constancio se acaba insertando en ellas y se ve la vida de algunos de estos personajes pues como no les falta de nada, digámoslo así. Y luego vemos la vida de Helena, de su joven esclava, vemos el propio Constantino cuando es niño y las circunstancias durísimas en las que tienen que vivir, no solo de pobreza, sino de inseguridad, de posibilidad de pandemias, de pestes, es decir, la diferencia era abismal. Después de haber metido el bisturí y desgranar en lo que se permite la novela El ocaso de Roma, vamos con las curiosidades del lector. La primera tiene que ver con el miedo que se describe en la novela que tenían los generales romanos a los pueblos que estaban pululando, y permítaseme el verbo, en el exterior de las lindes del imperio. ¿Por qué este miedo cuando la, diferencia de recursos era tan abismal entre unos pueblos y otros? Pues porque los romanos tenían la riqueza, tenían las leyes, tenían el Estado, bien organizado dentro de lo que cabe, porque estaba en crisis, y los bárbaros no tenían nada de eso, pero eran muy numerosos, demográficamente muy dinámicos, y militarmente muy fuertes, muy fuertes. De hecho, Roma llegará un momento en el que tendrá la posibilidad real de hacer frente a estos pueblos, porque son muchos y amenazan todas las fronteras. Ya no hablamos solo de la frontera norte, sino que hablamos de todo el territorio que va desde el muro de Adriano en Britania
hasta el Bajo Danubio. Y luego, por supuesto, el limes que hay en África y, por supuesto, el limes que hay en Mesopotamia. Es decir, desde el Éufrates hasta el muro de Adriano, todas las fronteras estaban amenazadas. Y claro, Roma es una, por muy grande que sea, tiene que estar de aquí para allá pues intentando taponar los diferentes lugares por donde pueden penetrar los bárbaros. Entonces, los bárbaros suponían un miedo atávico a los romanos, puesto que era una civilización muy distinta a la suya. Y mucho más cuando Roma se convierte al cristianismo. Los bárbaros, pues aunque acabarán también por convertirse al cristianismo, pero siempre suponen una amenaza. Desde hace muchísimos siglos que los romanos les temen y son una especie de enemigos íntimos, puesto que les conocen muy bien, saben quiénes son sus reyes, a veces incluso pactan con ellos. Pero claro, los bárbaros siempre estaban ahí y se ponían una amenaza por eso, que eran militarmente muy fuertes. Otra de las curiosidades tiene que ver con el lenguaje de los personajes y en este caso nos referimos al de los militares, porque en uno de los capítulos hablas de que entre ellos se expresaban en un latín, pero en un latín osco, en un latín que no tiene, o entendemos los lectores, que no tiene nada que ver con el latín que hemos podido aprender en la enseñanza secundaria. ¿Es así? Sí, es así, porque, y no solo entre los soldados, sino en general en el siglo III, siglo IV, el latín ya no es el mismo que se hablaba en la Roma de Julio César, por ejemplo, la Roma de Cicerón, ¿no? La Roma de Catón, que son estos personajes del siglo I a.C. o del siglo I después de Cristo, que hablaban un latín, digamos, bueno, más oficial, más perfecto, si se me permite la expresión, pero a medida que pasan los siglos, pues el latín se va, no sé si desvirtuando, va cambiando, lógicamente. Y luego tenemos que tener en cuenta que la mayoría de los soldados no eran itálicos, no eran de Roma, sino que eran de esta región de los Balcanes, de esta región de Iliria, de esta región de Dalmacia, de la región del Danubio. Entonces, claro, ellos aprendían un latín muy distinto. Es decir, los acentos que nosotros tenemos hoy en día en la península ibérica, que hay un acento más del centro de la península, otro acento más del sur, del norte, pues en este caso era mucho más acusado, puesto que el imperio es enorme. Entonces, estos acentos al final se acababan convirtiendo prácticamente en dialectos. Y en el caso del latín de los soldados es el latín de Iliria, es el latín del Danubio, y es un latín muy distinto al que hablamos nosotros. De hecho, al final ese latín acabará dando lugar pues a las lenguas latinas que se hablan en el este de Europa, como es el caso del rumano. El rumano es una lengua latina que se habla en el Bajo Danubio, mientras que el gallego, por ejemplo, el catalán, el castellano o el provenzal son lenguas latinas también, pero del occidente. Ya ves que un gallego o un castellano no creo que no se entienden tan fácilmente con un rumano, por ejemplo. Entonces las diferencias eran muy acusadas. Pues ahí están las curiosidades que esta novela provoca en cualquier lector que se anime a leerla. Y en eso estamos y en eso animamos a todos nuestros escuchantes a que puedan y lean esta novela, porque sin duda que con independencia de que tengan admiración o no, o curiosidad por la época del Imperio Romano, puedan hacer y puedan degustar la misma. Carlos de Miguel, muchísimas gracias y muchísima suerte. Pues muchas gracias a vosotros por llamarme y nada, encantado de haber estado aquí. Pues señores oyentes, despedimos ya hoy este Caja de Relatos donde hemos conocido la novela de Carlos de Miguel, El ocaso de Roma. Muchas gracias por su atención y nos volveremos a encontrar en el próximo Caja de Relatos.